¿Qué tal, estimados estudiantes? Hoy iniciamos con un nuevo género periodístico, la crónica. Hasta mediados del siglo pasado, cuando el periodismo recibió un importante impulso de modernidad, los periodistas se definían a sí mismos como cronistas y a sus informaciones le daban el nombre de crónicas. Esto se encuentra en la página 155 de nuestro manual. La crónica es el antecedente directo del periodismo actual. Es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo. Se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho. Recrea la atmósfera en que se producen los sucesos públicos. Este es el género en donde el periodista puede opinar abiertamente y con facilidad del tipo de crónica que le permita eso justamente. Entonces vamos a ir desarrollando parte por parte cada uno de esos elementos que permiten la participación activa del periodista. Lo que habitualmente sucede es que uno quiere opinar, valorar la información, valorar las cosas, valorar los hechos, las acciones, los lugares, valorar las acciones de alguna persona. Y eso podemos hacerlo a través de la crónica. A partir de la crónica ya podemos hacer, aunque también hablábamos acerca de ciertos aspectos que podríamos incluir, pero de manera muy objetiva, en lo que era la redacción de la entrevista. En este caso, en la crónica, sí podemos incorporar opiniones, valoraciones, fundamentalmente cuando se trabaje el tipo específico que nos permita eso. Entonces, se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho, repetimos, recrea la atmósfera en que se producen los sucesos públicos. Las características de la crónica pueden desglosarse de la siguiente manera. A. Relato. Se pretende hacer la historia de un suceso. Por hacer historia, en términos periodísticos, entiéndase la exposición en orden cronológico de cada uno de los momentos y elementos que hacen importante un acontecimiento. Para que tenga valor periodístico es necesario que la crónica aborde un hecho real. La historia del hecho debe ser lo más completa posible. No debe faltar en ella ningún dato que merezca ser consignado. B. Público. Para ser destinado al público en general, la crónica debe escribirse con lenguaje claro y sencillo, comprensible para el común de los lectores. C. Oportuno. El relato debe ofrecerse en el momento preciso, cuando acaba de ocurrir, si se trata, como sucede generalmente, con un hecho de actualidad. Si se trata de un suceso pretérito que se justifica solo por el recuerdo, por la efeméride, debe procurarse que coincida con la fecha en que aconteció y solo cuando la crónica aporte un elemento novedoso, un ángulo distinto de lo publicado hasta entonces. D. ¿Cómo sucedió? En el desarrollo de la crónica se responde a las interrogantes periodísticas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Tenemos acá las 5, 7. En este caso son 6 preguntas que son las que siempre utilizamos. Así que estos recursos de indagación, estas preguntas que nosotros tenemos, son las principales sin duda en cualquier género que vayamos trabajando. De hecho que por eso en la entrevista también recomendaba que las preguntas se vayan intercalando, qué, quién, no todo qué, sino incluir las otras preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, inclusive para qué. Pero a diferencia de la noticia, cuya función primordial es responder qué pasó, la crónica se sustenta particularmente en el cómo se desarrolló, ¿verdad? Ya que es cronológica la cuestión, ¿verdad? Muchas veces el periodista llega después del acontecimiento y entonces hace un recuento detallado. A partir de las 10 de la mañana esto ocurrió, a las 11 y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, depende
del momento en que llegue también el periodista en el caso de las comunicaciones que se dan en vivo. La crónica es una de las más literarias expresiones periodísticas. Describe a los personajes desde muy distintos ángulos y emplea recursos dramáticos para prender al lector. Por el empleo de juicios a cargo del cronista, que es lo que yo le estaba anticipando, se distinguen tres clases de crónica. O sea que en la medida que nosotros utilicemos el juicio de valor, la opinión o la interpretación, nosotros estamos haciendo también distintas clases, distintos tipos de crónica, que es justamente lo que vamos a ir trabajando en las próximas clases con más detalle. Esta es la presentación del género periodístico que vamos a ir desarrollando a través de las clases en este mes que se nos presenta. El primer tipo de crónica que vamos a trabajar durante este periodo es la crónica informativa. Tipo A, crónica informativa, y esta crónica se limita a informar del suceso. Significa que uno va al lugar y hace una referencia detallada, a diferencia simplemente de la noticia en sí misma. Lo que hace el periodista es informar con detalles sin emitir juicios de valor, adjetivos, calificativos, ¿verdad? Por ejemplo, sin tomar partido hacia tal o cual, digamos, protagonista del suceso de la acción. Entonces, el periodista lo que hace y pone énfasis en el desarrollo cronológico. Como les dije, en la medida que haya llegado tarde o temprano al lugar del acontecimiento, esto necesariamente va a ser un relato cronológico, haciendo una introducción, por supuesto un desarrollo del acontecimiento detallado, debe recabar la mayor cantidad de información posible y hacer el relato secuencial, en secuencia, pero también de tiempo, fundamentalmente. Entonces, el segundo tipo, dejamos el primero, vamos al segundo tipo, la segunda clase de crónica, de crónica opinativa. En este caso, aparte de dar la información y hacer todo ese procedimiento que hicimos ya en la crónica informativa, lo que vamos a hacer es intercalar comentarios, hacer comentarios, descripciones, dar detalles, también hay opiniones, acotaciones del periodista, aclaraciones. Mucho tiene que ver con la forma en que el periodista interpreta el ambiente, la situación, interpreta también la participación de las partes y las acciones para poder intervenir de manera opinativa. Esta es la primera vez que de manera oficial dentro de los géneros periodísticos el periodista puede dar sus opiniones abiertamente sin que nadie le juzgue de manera directa, por supuesto. Y sí, nosotros como comunicadores tenemos que saber claramente que acá el periodista lo hace, opina, valora, juzga de manera intencional y con la licencia del género. Muy bien, entonces dejamos la crónica opinativa, hablamos de la clase C, crónica interpretativa. En esta crónica, como su nombre lo indica, se realizan interpretaciones y se emiten juicios acerca del hecho en general o de sus elementos sustanciales. ¿Qué representa esto? Que básicamente hacemos todo lo que hicimos en la crónica informativa, de recabar información, de desarrollar cronológicamente, de ser objetivos a la hora de recabar esos datos y de presentarlos, pero al mismo tiempo podemos intercalar comentarios y acotaciones como pasa en el caso de la crónica opinativa, pero también estamos obligados a profundizar un poco más el trabajo, a hacerlo más profesional que nunca, y entonces lo hacemos de manera interpretativa.
incluimos interpretaciones, juicios acerca del hecho y trabajar fundamentalmente los elementos sustanciales del acontecimiento. La crónica interpretativa requiere también un conocimiento especializado en el área que se está cubriendo y también acerca del tema que se está trabajando. Aunque esto ocurra de manera improvisada o de manera repentina, nosotros tenemos que estar especializados en el área que vamos a cubrir y fundamentalmente porque lo tenemos que interpretar. Ese es el desafío también que tiene cada uno, de poder entender las diferencias que existen entre esta crónica y la otra, de tal manera a que posteriormente en el trabajo profesional también lo pueda aplicar. Muy bien, estas clases de crónicas van a ser desarrolladas con más detalles en las próximas clases. Agradecido por la atención nuevamente, nos volveremos a encontrar en la siguiente clase. Hasta pronto.